La siguiente historia tiene lugar entre hace 30.000 años y el 540 después de Cristo. Para hablar de la historia de Japón tenemos que remontarnos al menos hace unos 30.000 años, cuando este conjunto de islas no eran tales, sino que estaban unidas al continente asiático debido a la era glaciar. Los humanos comenzaron a llegar a este lugar hace al menos 30.000 años. El lugar era una enorme tundra llena de volcanes que estaban en plena erupción, pero se ve que a estos primeros japoneses les moló el lugar y allí se quedaron. Aquí no muere nadie. La gente siguió llegando a este nuevo sitio, pero por el 10.000 a.C. el hielo comenzó a desaparecer y aquel lugar se convirtió en un archipiélago desconectado del continente. Las 4 islas más grandes que la componen son Hokkaido, Honshu, Kyushu y Shikoku. Hay quien dice que los misteriosos restos de Yonaguni podrían haber sido creados por una civilización bastante avanzada para la época, por el 8000 a.C., que vio como la subida del nivel del mar se lo comía todo, pero aún sigue estudiándose. ¿Maracuya o no? Estas gentes primitivas vivían en cuevas y se dedicaban a la caza con sus precarias armas de piedra y obsidiana. Sus presas eran ciervos gigantes, elefantes, tigres, bisontes, rinocerontes y panteras, pero con el tiempo se fueron extinguiendo, siempre les quedaría la pesca. Tras el final de la glaciación, a los japoneses les costó adaptarse a la moda de la agricultura y ganadería, como en los demás territorios. Este periodo mesolítico de transición es conocido como periodo Yomon, en referencia a la cerámica que se empezó a desarrollar aquí, quizás la más antigua del mundo, y caracterizada por marcas de cuerdas. Con el paso de los siglos fue evolucionando en formas más elaboradas y estatuillas como estas, llamadas dogu. Quizás el dogu más llamativo es el de Kamegaoka. Interesante, ¿no cree? No es un hombre ni una mujer. No se parece a nada que haya visto antes. Es un humanoide avanzado. Se construyeron los primeros poblados y para el año 2000 a.C. más o menos ya prácticamente todo el lugar se había sedentarizado. Se piensa que a finales de este periodo comenzó el cultivo en seco de arroz, aunque no estuvo muy extendido. Al final la caza y la recolección tiraban más. Y también aparecen los primeros cultos. Parece que para sus rituales hicieron círculos de piedra como los de Oyu en la prefectura de Akita. El problema llegaría por el año 300 a.C., cuando los chinos estaban en pleno expansionismo y echaban a la gente de sus tierras. Todo apunta, pues todavía hay cierta controversia, a que unos coreanos decidieron hacer las maletas y viajar al sur de Japón, y eso daría origen al periodo Yayoi. La cultura Yayoi había llegado a Japón, concretamente a la isla de Kyushu, y con ellos trajeron muchísimos avances en diferentes ámbitos. Nuevas técnicas ganaderas y agrícolas como el cultivo húmedo de arroz, el torno alfarero, la metalurgia de bronce y hierro, el hilado. Como ya digo, hay mucha controversia, porque parece que a muchos japoneses les jode que unos coreanos de pacotillas les diesen bastante parte de su cultura, y se inventaron muchos mitos para ocultarlo, pero es lo que hay. Eso es muy mal. Y luego está el tema de los Ainu, una etnia diferente que habitaba Hokkaido, y que a día de hoy sigue siendo bastante discriminada. Podrían ser los antiguos Yomon o quizás gente que llegó mucho antes, no se sabe bien. El problema está en la lengua. Según las teorías lingüísticas, el Ainu es una lengua aislada, sin relación con ninguna otra, mientras que el coreano y el japonés, ambas lenguas altaicas originarias del macizo de Altai, se dividieron hace muchísimo, lo que no encaja del todo con la migración Yayoi. Por ello, se cree que el japonés deriva de un dialecto bastante más diferente y antiguo del actual coreano, pero es muy complicado de saber. Pero ¿aquí qué idioma habláis? Yo es que no... También es complicado saber qué pasó durante esta época, pero parece seguro que hubo violencia. Se construyeron poblados con empalizadas y muros, armas como lanzas y flechas y puede que hasta espadas. Además también destacan las famosas campanas dotaku, que solían tener grabados de escenas de la vida cotidiana de esta gente, y los espejos, que parecen más ceniceros que otra cosa. Al parecer, pequeños grupos de Yayoi se establecieron de la llanura de Kanto para abajo, mezclándose con el tiempo con los autóctonos, mientras que muchos de los Yomon se quedaron en el norte y su adopción de los avances Yayoi llegaría más retrasada. Se comenzaron a formar las primeras confederaciones de cacicazgos en la parte sur, y estos clanes Yayoi se hicieron con el poder de gran parte de ellos para someter a muchos campesinos a los campos de arroz. Todavía no había emperadores, pero las leyendas hablan de un fundador o primer emperador llamado Jinmu, descendiente de la diosa Amaterasu, que se hizo con el poder en el 660 a.C. tras haber unificado gran parte del país. Actualmente en Japón hay un día de fiesta para el Soriko.
Tras él vendrían varios emperadores o líderes también legendarios, de los que no existen fuentes históricas. Más adelante nos encontramos con crónicas chinas, y según cuentan debió de haber una guerra potente en el país de Hua, o Japón, quizás interna o puede que contra algún reino coreano entre los años 150 y 300 después de Cristo. La vencedora habría sido una reina llamada Himiko, procedente de un reino cacicazgo desconocido al que denominaban Yamatai. Como curiosidad, el reboot del videojuego de Tomb Raider de 2013 gira en torno a esta reina y la leyenda de Yamatai. Está muy divertido. Hay quien relaciona a esta reina con la emperatriz consorte Jingu, quien tras la muerte de su marido el emperador Chuai reinó durante 60 años y conquistó parte de la actual Corea. El primer emperador considerado histórico fue su hijo Ojin, aunque dicen que vivió 110 años. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Desde el año 300 hasta el año 700 entramos en el periodo Kofun, el periodo de las tumbas antiguas, porque la gente empezó a enterrar a gente en gigantescos túmulos cerca de las poblaciones, la mayoría de ellos con forma de ojo de herradura y con estatuillas de barro llamadas haniwa, que representaban desde personas hasta caballos. El túmulo Kofun más pepino de todos es el del hijo de Ojin, Nintoku, quien reinó hasta el año 400 en la provincia de Yamato, ahora Nara, en el centro de Honshu. ¿Quién hizo estos túmulos? Pues las nuevas élites que mandaban en el lugar, el llamado estado Yamato, conformado por esta nobleza yayoi. Este periodo es muy importante porque es donde se ponen los cimientos del estado japonés. En este sistema político había tres clases. Las élites eran los uji, quienes de manera parecida a los patricios romanos pensaban que venían de algún antepasado mitológico. En la época esta habría más de 1000 clanes, pero había uno que destacaba sobre el resto, el clan Yamato. Era el más poderoso porque se decía que descendía de la gran diosa del panteón sintoísta Amaterasu. A esta diosa le construyeron el famoso santuario de Ise en la prefectura de Mie y el de Izumo. Entre el resto de Ujis también tenían unos más poder que otros. Los Kobetsu eran los Uji más cercanos al emperador, mientras que los Shinbetsu eran los más periféricos, como podría ser el clan de los Soga. Cada Uji se agrupaba en su kuni propio, es decir, un territorio que controlaban y explotaban. La segunda clase eran los Be, siervos de los primeros, que hacían las tareas típicas de la época, eran granjeros, artesanos, pescadores, ceramistas, y finalmente la tercera clase eran los Yatsuko, una especie de funcionarios esclavos del estado. Eran contables, escribas, administradores, y todo eso sin vacaciones ni café con curasanes. No me jodas, En aquella época en la península de Corea habían surgido varios reinos independientes de los chinos, Goguryeo, Silla, Gaya y Baekje. Fue de este último de donde llegó a Japón por el año 300 la escritura china, que se convirtió en un sistema de escritura de prestigio gracias a todas las obras literarias que los budistas del continente trajeron consigo. En agradecimiento, los Yamatos les ayudaron a luchar contra los otros dos reinos por el año 391 y fundaron en la costa coreana la colonia de Mimana. Por el año 540 el emperador de Japón era Kinmei, y ese año recibió en su palacio a sus aliados coreanos liderados por el rey Seong. De este episodio lo más importante fueron los regalos que trajo, una estatua de Buda y varios sutras. Durante varios días Seong le estuvo rayando al pobre emperador. El budismo mola un huevo, tío, viene de la India y esa gente es la polla. Y parece que le convenció, y entre la élite fue calando esta religión. ¡Qué bien! ¡Gracias! Con el paso del tiempo ambas creencias, la de los kami sintoístas y la del budismo, se fueron sincretizando entre los japoneses. Y no solo las creencias religiosas se mezclaron, también tradiciones, músicas y bailes, como la música de la corte Gagaku o el juego de pelota Kemari, surgido del juego chino Tsuyu. Entre los diferentes centros de poder surgieron tensiones, y eso hizo que la corte de Yamato se trasladase de la ciudad de Nara al valle de Asuka, al sur, alrededor del año 540, donde se fundieron arte, religión y política. Se dice que es en este momento cuando pasamos de la prehistoria japonesa al periodo antiguo, el conocido como periodo Asuka, que unos meten dentro del periodo Kofun y otros aparte, siendo tanto el Kofun como el Asuka partes del periodo Yamato. Pero vamos, ya podemos decir que entramos en la edad antigua. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.